No hay separación entre Cosmos y nosotros. Este podcast es un vínculo para que juntos develemos la astrología que nos habita, seamos conscientes de ello o no. De pequeña, entre los apagones cubanos durante el llamado período especial y los cuentos de mi madre, descubrí las estrellas. Mirar al cielo se volvió una pasión nocturna. Desde entonces no dejo de observar el firmamento. He pasado de contemplarlo a sentirlo. A la edad de 18 años recibí el primer dibujo e interpretación básica de mi carta natal, confeccionado con un método muy antiguo. Se desplegaba ante mí una nueva matriz energética repleta de posibilidades. En ese instante, supe que este lenguaje simbólico y su correspondencia en nuestra psique me acompañarían para siempre. Te invito a este viaje, a que juntos tropecemos con esta herramienta ancestral que nos regala el universo. Descubramos juntos esta manera de percibir la realidad y así sentir lo que los astros susurran. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lida y les doy la bienvenida a otro episodio de Los Astros Susurran. He estado perdida un tiempo y ahora vuelvo con el firme propósito de estar acá semanalmente y retomar todo esto. Muchísimas gracias a todos los que me han enviado mensajes. Sé que todos los que escuchan el podcast me han extrañado y bueno, nada, por acá estamos. Recuerden que pueden dejarme un review en Apple Podcast y también ahora pueden escucharlo no solo allí, sino en Spotify, en la nueva herramienta de Facebook que tiene un podcast por la página Los Astros Susurran. De igual manera puede buscar en Instagram la página. Suscríbanse a podcast en la plataforma donde lo escuchen y bueno, también me pueden encontrar en mis redes sociales @lidacao con Y, en Facebook, Instagram, Twitter, aunque este último lo uso poco, pero bueno, ahí estoy. Si ustedes han escuchado alguno de los episodios anteriores, recordarán que siempre les digo que aunque nos encontremos semanalmente y hablemos de la energía de cada semana como pretexto, debemos apreciar todos estos sucesos astrológicos, pero tener presente que no es lo único que está sucediendo y que solo haremos referencia a una parte muy resumida de todo lo que acontece en el cielo. Porque nuestra mente racional, en un intento por organizar, tiende a separar estos fragmentos, pero existe una completud en la astrología que excede este podcast y que no seremos capaces de abordar en este espacio por una cuestión de tiempo. Las personas que han tenido la oportunidad de hacer una consulta terapéutica o humanista de su propia carta natal, pues así lo sabrán. Que en una cartografía es cuasi infinita en términos de que vamos progresivamente descubriendo elementos de nuestra personalidad y probablemente pasemos nuestra vida indagando allí. Porque lo importante no es llegar a un fin, sino darnos cuenta que la carta no es un fin en sí mismo, sino un medio que contribuye a ayudarnos a recordar quiénes somos. Por tanto, cada semana tomaremos algunos de los eventos astrológicos como un entramado de todo este tiempo transcurrido que llega hasta hoy y probablemente continúan. Es importante que quede claro que acá tomaremos solo un fragmento de los tránsitos del momento y hablaremos de tramas generales que siempre estarán abiertas a la incorporación o a la discriminación, valga la redundancia, de sucesos en la esfera individual. Todo lo que aquí hablamos siempre lo vemos desde nuestra perspectiva y por supuesto puede enriquecerse también con la mirada de ustedes que me escuchan. Por ejemplo, debemos ser capaces de interiorizar desde nuestras particularidades o cómo lo vivenciamos y cómo se emplaza cada uno de estos fenómenos en nuestra propia carta natal. Dicho esto, vamos a escuchar no la acostumbrada meditación. Quisiera dejarles un fragmento de Elana Bejoa. Si me siguen en Instagram, ustedes vieron que cuando comenzó la pandemia, que empezaba a hacer los healing mixes, esta es una de las canciones que yo mezclé, que más que una canción es una potente plegaria, si se quiere, hebrea. Así que se las voy a poner. Solo un fragmento de la Bejoa. Escúchenla con su corazón, respiren, traten de estar en un lugar cómodo y me gustaría saber qué les parece. Quiero que pasemos algunos episodios escuchándola. Así que bueno, los dejo con el Bejoa. Amcha
Escuchado esto, vamos a adentrarnos en el contenido. Como siempre, vamos a intentar hacerlo lo más comprensible que podamos. Sé que algunas veces hay términos astrológicos que si no dominan mucho o si no están familiarizados pudieran tener sus dudas. Yo los invito, si tienen sus dudas, me las pueden preguntar por mis redes o igual los pueden anotar y buscar. Si ya estamos ubicados de que aunque en astrología arquetipal trabajemos con fechas que levantan cartas natales, en el cielo no existe el tiempo. Todo fluye desde una atemporalidad que nosotros bajamos y organizamos con el objetivo de abrir temáticas desde nuestra limitada capacidad de exploración. Pero la energía de estos arquetipos es infinita. No es que suceda determinada alineación hoy y pase hoy mismo algo, o que podamos trabajar solamente el día que pasa el suceso con el símbolo que emerge, sino que comienza a desplegarse una apertura, si se quiere, de ciclos en mayor o menor medida que el astrólogo ha jugado a inferir, basado por supuesto en la experiencia y en el estudio, pues la duración de cada uno. Ciclos dentro de ciclos, en mayor o menor medida, pero solo con la conciencia y el estudio seremos capaces de entender cómo y qué ciclos aún transitamos. No es que pase un fenómeno astrológico, repito, y al día siguiente o al otro ya eso se olvidó y la próxima semana hablamos de otra cosa y ya lo otro pasó y olvidado, como se suele pensar. En este punto, y a manera de resumen, pues ¿dónde estamos hoy? Vamos a hacer como un recuento. El pasado 21 de junio ocurrió el solsticio de verano para el hemisferio norte, y que será al cual me referiré porque es donde estamos, ¿no? Porque en el sur es el invierno. Aunque ocurre un día determinado, podemos decir que comienza un periodo solar de 3 meses, que va hasta el equinoccio de otoño, que aunque estemos atravesados por otros tránsitos y configuraciones, seguimos transitando el solsticio de verano, que en su etimología alude a la quietud del sol. Viene del sol estático o quieto, por eso es que hablamos de un periodo solar, porque vamos a tomar el símbolo del sol como eje para estos meses. Y pues, ¿qué podemos decir? Que sería importante caminar con la certeza de nuestra valía, de nuestra vitalidad, autoconciencia y sobre todo con la confianza en las cualidades de nuestro sol astrológico. Sería buenísimo hacer terapia astrológica todos estos días o, por ejemplo, les recomiendo pesquisar los tránsitos de su sol en la actualidad, poner el foco allí. También mirar la revolución solar. Siempre cuando hago una revolución solar, que es la carta que se levanta en el momento de la fecha de cumpleaños, o sea, anualmente, recomiendo verla en ese momento y luego a mediados de año, como 2-3 veces al año, porque nos puede ayudar a reencontrarnos con nuestro proceso de individuación, que hablando en términos junguianos sería como desarrollar la capacidad y la conciencia de cómo vamos en este recorrido particular hacia la plenitud. Darnos cuenta de que, como decía Chalon Charabi, el Rashash, un cabalista del siglo XVIII, si usted está buscando un camino, ya está en el camino. Hacernos conscientes de todo esto, del camino, no del fin o de la meta. No se trata de no tener metas u objetivos, sino que de estos dependerán mayormente del camino, del medio, no del fin en sí mismo. Porque luego que cumplamos esos objetivos, imagínense, ¿qué viene después? Sigue habiendo un camino. Vamos a llamarle a esta época solar etapa girasol. Eso es un invento mío, pero para podernos ubicar en el símbolo del girasol. Quien no solo por su parecido al sol en forma, sino que estas flores tienen una grandísima conexión con lo solar. Podemos apreciar que se abren al sol cuando salen, pues el heliotropo o el girasol tiene un movimiento giratorio que sigue la evolución del sol. Existe un relato mitológico que asocia a Apolo, dios griego del sol, con esta flor. Se trata de la historia de la ninfa Clitia, quien vivía enamorada de Apolo y seguía todos los días su trayectoria de este a oeste. Lo veía pasar en su carro tirado por caballo de fuegos y a veces él la miraba, cortejaba con ella, pero un día decide bajar y ve a la hermana de Clitia, Leucótoe, y se enamora de ella. Y una parte del mito cuenta que el dios toma la forma de su madre, o sea, de la madre de ambas, y entra en la habitación y luego recobra su figura y tiene relaciones forzadas con la ninfa. Entonces su hermana celosa se da cuenta y le dice a su padre, y este lo considera una deshonra y la condena a morir enterrada viva. Apolo, por su parte, trata de salvarla y abre con sus rayos un agujero donde ella estaba enterrada. Pero bueno, ya había muerto, era demasiado tarde. Rocía su néctar sobre el cuerpo de la ninfa
y se funde en la tierra y sale de esta una rama de incienso. Por otra parte, Clitia, con la esperanza de que un día Apolo se enamorara de ella, permanece observando día a día su trayectoria hasta que su cuerpo comienza a convertirse en un girasol. Bueno, en este caso, una planta heliotrópica, que luego se asocia por la descripción al girasol, pero bueno, recordemos que esta planta es oriunda, por lo que se conoce, de Norte y Suramérica. Podríamos hablar muchísimo del mito, pero si lo asociamos a esta temporada, vemos a estas dos ninfas como cualidades solares nuestras, y sería como replantearnos cómo queremos llevar nuestra individuación durante este periodo. Si contemplamos desde lo lejos nuestras cualidades como Clitia, que tal vez no sea la manera más honesta con nosotros mismos, o nos transformamos aunque corremos el riesgo de chocar con lo abrupto o lo negativo. Mi consejo es que podamos ser capaces de lograr una oscilación creativa entre todas nuestras cualidades, donde permanezca la certeza de que los rayos de ese sol, por enceguecedores que puedan parecer en ocasiones, siempre nos están alumbrando y nos invitan a la conciencia. Y yo por mi parte los invito a ustedes a contemplar lo que amamos y ver qué haremos con eso en todos los terrenos de la vida. Los convido a ver dónde cae el solsticio en su carta natal en caso de que la conozcan, para que se pueda comprender todo esto de una manera más particular. Volviendo al tema del girasol, esta planta simboliza la actitud del amante que vuelve la mirada hacia su ser querido, hacia su alma si se quiere. Puede indicarnos también que miremos hacia nosotros y hacia nuestras cualidades. Es una buena época para recibir, crear, no apresurarnos aunque sintamos que debemos ir hacia adelante, hacia la búsqueda de una reafirmación, que podríamos sentir todo esto con urgencia. Pues mirando la carta del solsticio, y como yo comentaba también en mis historias de Instagram, muchos planetas estaban en su domicilio, o sea, ¿qué significa esto? Donde tienen regencia. Cada signo zodiacal está regido por uno o dos planetas. Entonces, podemos apreciar un orden apolíneo igual. Cuando hablamos de apolíneo, ¿de qué hablamos? De ese orden, de la mesura. Y en este caso llega con la potencia para decirnos que el camino espera ser transitado. Y tú ya estás montado en ese carro de fuego de Apolo. Ahora, hay que ver dónde y cómo tocamos la lira, o cómo lanzamos esas flechas, ambos asociados al dios Apolo también. Pensemos si estamos escuchando o qué nos está hablando o susurrando esa voz del daimon, de ese dios de Apolo. Quiero leer algo también aquí sobre la solaridad que nos deja una autora, Liz Green, que a mí me encanta. Quiero que escuchemos y que también reflexionemos sobre esto. Para crear, primero debemos recibir. Además, creo que eso tiene algo que ver con la implicación emocional, física, de la intuición y de la imaginación. Expresar la luz solar de una forma creativa requiere mucho más que facultades intelectuales o sentido práctico. Se necesitan unas capacidades más sutiles y uno debe sentirlo por dentro. Por eso, los intentos de creación a partir únicamente de una estructura intelectual fallan estrepitosamente. Es decir, que no solo basta con ser creativos en nuestro proceso, sino la importancia de aprender a recibir. Y lo que sea que creemos, hacerlo desde la implicación emocional, sentirlo, poner el corazón, poner el cuerpo. Recordemos además que con la llegada del solsticio llega la temporada Cáncer. Y la luna nueva, en este signo, se perfeccionó el 28 de junio, aproximadamente a las 10:52 p.m. de Miami, y abre un periodo de 6 meses hasta la luna llena en Cáncer, que será, si mal no recuerdo, el 6 de enero del 2023. O sea, que ocurre a mediados de año. Y lo veo como que emerge una apertura energética ahora para revalorizar, pensar, sentir sobre todo, y que culmina comenzando el 2023. La particularidad de este novilunio es que Cáncer es el único signo que está regido por la luna. Por tanto, me gustaría resaltar esta peculiaridad. Luna, Sol, por supuesto, están juntos, pero también estuvieron haciendo un aspecto de conjunción a Lilith. O sea, Lilith está también relacionada a esta lunación. Lo está también Júpiter haciendo una cuadratura. Entonces, viendo esta trama del novilunio en sentido general, podemos decir que
es una luna importante porque además está a casi mitad del año, como yo decía. Abre el solsticio de verano y es como si se nos diera la oportunidad de reconfigurar nuestro registro emocional, que por supuesto no se hace o no se haría de un día para el otro, pero esta lunación, si la vivimos desde esta conciencia, nos puede conectar con nuestra vida emocional, con nuestros bordes o límites también. ¿Y cómo así? Pues seguramente han escuchado cosas como que Cáncer tiene que ver con lo primario emocional, la casa, la raíz, el nido, la familia, la madre, el padre en algunos casos, la patria. Seguramente en muchas páginas hablan de revalorizar lo que consideramos un lugar seguro, zona de confort, pero me gustaría que fuéramos un poco más profundos y en lugar de analizar esta luna, les recomiendo que, para comenzar, tomen papel y lápiz y respondan en este momento de sus vidas cómo se sienten. Dejen plasmado todo ahí. Considero que cobra importancia el contacto con la emoción y escribirlo también es una manera de poder dejar fluir todo esto. De hecho, Cáncer es un signo fluctuante. Las personas que tienen un núcleo canceriano fuerte en su carta tienen como tendencia, por supuesto tendencia, no todo el mundo, pero fluctuar mucho, cambiar de emociones, porque lo emocional es también una herramienta que el inconsciente envía. Pero bueno, no vamos a meternos tanto ahí. Lo que sí les quiero seguir diciendo es que se abre un periodo bueno para pesquisar nuestra interioridad. ¿A qué cosas nos hemos estado cerrando o qué hemos estado evitando? ¿Qué partes nuestras no nos gusta mirar? ¿Por qué no nos atrevemos a hacer ciertas cosas que quisiéramos tal vez? Y que Lilith esté implicada nos invita a aceptar nuestros obstáculos, a revisar nuestras máscaras, porque esa cuadratura que tiene a Júpiter, a lo mejor podemos ver en tela de juicio nuestra confianza o nuestra autoconfianza. Por eso les decía, si nos remitimos a esa solaridad, si siempre nos anclamos a esa parte vital nuestra, probablemente recobremos la certeza de que somos capaces y que nuestra valía siempre va a ser una vía o un canal para lograr lo que querramos en todas las esferas de nuestra vida. Entonces, revisar los obstáculos, no para resolverlos, sino para conocer su función, su objetivo en nuestra evolución. Porque si no fuera por esas cosas negativas, no pudiéramos crecer. Tal vez podamos pensar en nuestro linaje femenino y ver si estamos reproduciendo patrones donde evidenciamos lo herenciado, lo que nos llega por herencia filogenética y hasta qué punto vivimos el influjo de nuestra madre personal y cómo reconciliarnos con la raíz femenina de nuestro árbol genealógico. En astroterapéutica, por ejemplo, es buena época para trabajar el complejo lunar, sobre todo explorar e indagar la zona Cáncer de nuestra cartografía natal, incluida casa 4, 10, etc. Voy a leer algo que dice la autora también, Liz Green, sobre Cáncer. Esta relación profundamente mística de Cáncer con la semilla y el origen de la vida lo vincula no solo con la madre primordial, sino también con el padre, ya que en el lenguaje mitológico está relacionado no solo con la salida del útero, sino también con la semilla espiritual que fertiliza y da origen a una nueva vida. Este elemento místico parece afectar fuertemente a la vida de muchos Cáncer, del mismo modo que las cualidades personales y maternales más convencionales del signo. O sea, lo que me interesa es que veamos esta etapa también como una semilla, como un útero del cual puede emerger lo que nosotros nos propongamos. Hay un mito asociado a este signo, aunque es uno de los que menos se suele mencionar, y me gustaría comentarlo acá muy brevemente, con el objetivo de amplificar toda esta información, y es el mito de Selene, la diosa griega lunar. Esta diosa, quien se pasea por el cielo en un carruaje plateado, en alguna mitología dicen que en un toro o en 2 caballos alados, tiene un amante, el pastor Endimón. Voy a resumir el mito. Ustedes lo pueden buscar si quieren ampliar un poco más. Este era un mortal, por tanto ella sabía que en algún momento su relación sería finita, terminaría. Entonces le pide a Zeus que le conceda inmortalidad a Endimón. Y además, por su parte, este pastor pacta con Hipnos, el dios del sueño, para que le otorgue la capacidad de dormir con los ojos abiertos para poder contemplar a Selene mientras pasa. Zeus, quien pacta con Selene, le va a conceder la inmortalidad, pero a cambio de que éste permanezca dormido siempre. Va a ser inmortal, pero va a estar dormido. Entonces cada noche ella lo va a visitar. En términos simbólicos, podemos decir que este sueño de Endimón
representa nuestro estado más inercial. Si se quiere, ese piloto automático en el cual vivimos. A veces ustedes saben que estamos reproduciendo zonas de confort, quedándonos de donde no necesitamos movernos, creemos que no necesitamos movernos por esa aparente tranquilidad. O sea, esa conciencia dormida debajo de todas las vestiduras que viene a representar nuestro ego. O sea, me refiero a las vestiduras que recubre un pastor. Como viste ese pastor de oveja, ¿no? Está siempre ataviado, lleno de diferentes capas de ropa. Lo que opera detrás de todo este mito, pienso que es el miedo que nos mantiene dormidos. O como dice el autor Jorge Bosia, el haz de conductas repetitivas que recubre nuestro ser de modo automático y que es consecuencia de un dispositivo psíquico defensivo adaptativo que opera en Selene, por tanto en nosotros mismos, durante nuestros 28 primeros años de la vida. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, las zonas de costumbre, las creencias, los comportamientos de los cuales no salimos por ese miedo a que el piso nos resbale. Como yo decía anteriormente, sea lo que sea que nos suceda, va a tener una función en nuestra vida. Y si somos capaces de ver la función y la trascendencia de lo negativo o lo que consideramos a priori negativo, vamos a ser capaces de transitar todo esto de una manera mucho más favorable. También se asocia a Nereo o a Proteo, que es un ser mitológico que habita en las aguas, es una especie de anciano con cola de pez y tiene la capacidad de metamorfosearse y adivinar el futuro. En la Odisea, por ejemplo, Ulises debe esperar a que cambie de terroríficas formas para que le responda a sus preguntas. Es todo un símbolo de nuestra conciencia también, de nosotros mismos en el encuentro con nuestra transformación. Podría también este ser Nereo representar nuestro psiquismo, si se quiere, al cual nos llegan imágenes de todo tipo, ya sea en sueños o por las funciones pensamiento, sentimiento, por todos los periplos que pasamos hasta obtener una imagen clara que nos oriente. La mayoría de las veces, eso que consideramos como soluciones o vías alternativas para transitar en un momento determinado, llega desde un lugar inconocible, o sea, vía el instinto, vía lo creativo. Todo esto habla de Cáncer. Todo esto tiene que ver con la temporada en la cual estamos. Esa parte de hacer contacto con un interior a priori estático o delimitado por una parte que da ilusión de seguridad. Es caracteriología de lo canceriano que nos habita y durante este tiempo es propicio hacer contacto con todo lo que yo mencionaba anteriormente. Pensar cómo vivenciamos ese arquetipo del cangrejo, que no lo hemos mencionado, pero es el arquetipo por el cual más se conoce. Pueden buscar el mito del cangrejo de Hera y tal. Pero bueno, quería referirme a algo que usualmente no se vea o que no sea lo más mencionado. Desde la mística hebrea también podemos decir que comienza el mes de Tamuz. Se recomienda no ceder a las provocaciones del exterior. Se dice que quien sea capaz de ver la luz en este mes será capaz de verla todo el año. Vamos a ver esta lunación que da apertura a toda esta temporada Cáncer. Ocurre en el grado 7. Voy a leer el grado Sabiano 7 y bueno, ya podemos hacer como un resumen. Para los que no sepan, los grados sabianos es una interpretación a través de una canalización que se hace de los 360 grados que conforman el zodíaco. El grado 7 de Cáncer dice: dos espíritus de la naturaleza bailando bajo la luz de la luna. Fíjense la alusión nuevamente a la luna. Nota clave: la acción de fuerzas invisibles en todas las manifestaciones de la vida. Lo mismo que yo decía, el ver más allá, contacto con lo sutil, con las emociones, con lo que no podemos ver, con todos esos elementos lunares, cuestionar todo lo que ha sido nuestra vía emocional anteriormente. Les mando un abrazo grande, no quiero que esto se haga muy largo, pues pudiéramos estar hablando eternamente de la temporada canceriana, de la luna y de todos estos elementos. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales, @lidacao con Y, @losastrosusurran y suscribirse al podcast donde quiera que sea que lo escuchan. No duden en escribirme, decirme qué les pareció el episodio y si tienen alguna duda o algún comentario, pues estaré encantada de recibirlo. Un abrazo grande.